Ya llegó la hora del pensamiento libre. Comienza crocantemente. Muy pero que muy buenas a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast al que hemos denominado llamar Crocantemente. El día de hoy hablaremos de algo que absolutamente todo el mundo conoce y está atravesado sobre esta situación crocante y esta forma de actuar de las personas muy crocante. Hoy vamos a hablar de los intolerantes y de sus privilegios, y vamos a suponer un poco la vida de cada uno. Si hablamos de que la intolerancia se define como la falta de habilidad y voluntad de tolerar algo, no se aceptan las costumbres, las tradiciones de otras personas, se discriminan razas, comunidades, sexualidades, religiones y países. Entonces, ahora que sabemos el concepto de la intolerancia, que es la falta de habilidad y o voluntad de tolerar algo, podemos estar hablando de que quien es intolerante realmente es una persona ignorante, que ignora el crisol de razas que hay, de culturas, de comunidades, de sexualidades, las variantes, la variedad. No es algo que esté muy dentro del intolerante. Entonces podemos decir que si no hay mucha variedad, estamos hablando de una persona limitada. Limitada en conocimiento, limitada en cultura, limitada inclusive hasta en empatía, porque uno no puede conocer sobre sexualidades, uno no puede conocer sobre otras religiones o países, de razas, pero puede ser una persona empática y actuar en base a lo que se le manifiesta con un cierto grado de nobleza y de ponerte del lado del ser humano y entender lo que la otra persona está manifestando. Pero el intolerante, el de raza, o sea, el que es para poner una figurita y canonizarlo y tenerla en la billetera, actúa o pone todo su intelecto, su corto o extenso intelecto, en encontrar esos puntos donde el otro está haciendo exactamente justo lo que a nosotros no nos gusta, o lo que al intolerante no le gusta. Es decir, la capacidad del intolerante funciona. Es como que esos engranajes no están para encontrar el bien común o el punto medio, o intentar entender qué es lo que dice la otra persona, o por qué se viste así, o por qué reza de tal manera. No está en ese punto, está en el punto de destruir. El intolerante dice, esto no entiendo, esto lo destruyo. ¿Saben cuántos intolerantes hay que están haciendo manifestaciones por la libertad? Y mientras que van con las pancartas pidiendo libertad, pasa una persona con el pelo verde y se detienen todos a decir, mirá, ¿por qué se tiñe de verde esta? O este. Y ahí empieza. Porque la intolerancia es de personas privilegiadas. La intolerancia es un don. Un don que no tiene muchos requisitos. Prácticamente nulo. El único requisito para ser intolerante es ser ignorante. Ser ignorante, egoísta, ser humano. Ahora,
¿Cuál es el motivo o la función de la intolerancia en la sociedad? Desde lo político podríamos decir que tiene algún tipo de función, inclusive hasta estratégicamente puede ser utilizado. Al menos en redes sociales, esto ya se ha ido de las manos, es una cosa donde ver la intolerancia que hay en Twitter, en Instagram, en YouTube, es más nocivo que tomarte un té de lavandina. Un té de lavandina es menos tóxico. Hace menos daño que ver todo este veneno derramado gratis, porque es gratis, de personas que no piensan, porque si vienen escuchando el podcast ya hemos descifrado lo que es la intolerancia, de dónde nace, cómo se forma, y ese veneno que desborda constantemente, gratis, repleto de falta de empatía, con un egoísmo absurdo, es absurdo, es inimaginable el egoísmo de una persona que no tolera a otra. Tenés que ser muy privilegiado para no tolerar a otro. Realmente. Tan privilegiado que nunca vas a necesitar del otro, de la sociedad que tanto envenenás. Tenés que ser muy privilegiado. Pero ni siquiera los intolerantes se dan cuenta de esto. Porque ellos creen que el agravio, el ataque, la discriminación, la minimización de causas, de personas, es como un logro, es un alimento, es hasta un acto erótico para ellos. Les genera placer. Y ahí es donde debemos pararnos un segundo a pensar si realmente estamos dañando al intolerante al ser su blanco de ataque, o si realmente lo estamos excitando. No sabría decirle la respuesta. Viniendo de los intolerantes puede ser cualquier razón. Cualquier razón es válida para el intolerante para atacar. Cualquier razón que vaya en contra de su poco intelecto, de su poca cultura, de su poca empatía, de su poca ganas de vivir, porque realmente hay que tener pocas ganas de vivir para vivir criticando, atacando a todo lo que uno no comprende. Habiendo tanto hoy en día, habiendo tanta tecnología, información como para crocantear la mente, avanzar, evolucionar, entender, se quedan en esas costumbres conservadoras contradictorias, porque mientras que desean conservar eso que tienen, y cuando hablo de que tienen puede ser desde su cultura, su posición económica, su color de piel, se olvidan de que nadie los está atacando. Una persona que escribe, por ejemplo, que es lo más habitual que se ve en redes sociales, el ataque constante a personas que modifican el lenguaje sin afectarle absolutamente a nadie, pero el hecho de que lo modifiquen altera de tal manera a los intolerantes que no importa que estés escribiendo de que estás regalando $800 a todas las personas que escriban en el primer comentario, porque ni siquiera lo ven, se detienen en el punto, en la coma, en la E que pusiste en vez de la O. O sea, son tan privilegiados
los intolerantes que se pueden dar el lujo de perderse cosas extraordinarias. No me sale ahora, mientras que estoy pensando, la palabra justa para definir a una persona de tal magnitud como esta. Ahora, ¿qué debemos hacer con los intolerantes? Había una frase que decía, a las personas hay que respetarlas, a las ideas no, a los planteos no. ¿Debemos tolerar al intolerante? Tolerarlo como persona, pero no hay que permitir los agravios de estas personas, no hay que darle juego, no hay que alimentar ese ego enfermo, esa idea loca y autodestructiva que los excita, que los seduce. No hay que alimentarlo. Yo creo que hay que saber parar a estas personas, hay que saber plantarse, hay que saber entender cuando estamos en presencia de un intolerante para no gastar energía. Y lo hablo como para las futuras generaciones, que lamentablemente hay muchos intolerantes en la actualidad, menores de 20 años, que uno dice, ¿cómo puede ser intolerante un pibe de 20 años que tiene menos vida que el árbol de afuera de mi casa, teniendo todo para vivir, las hormonas a full, para conocer el amor, para cometer errores, para divertirse, para saber hacia dónde va a ir su vida? Tienen todo y deciden ser intolerantes. Deciden atacar a personas por su sexualidad, por sus religiones, por su raza. Y es una alarma, es una alarma que debemos tener como sociedad, que deben ser escuchadas estas alarmas por las instituciones del país de donde se encuentren. Hay que tomar medidas, no podemos andar por la vida aceptando actos violentos que llegan al límite de lo ilegal, porque una persona se levantó con el pie izquierdo, o porque una persona no entiende lo que es la variedad de sexualidades, o porque no entiende de culturas. Creo que en el caso de como padres, yo en su momento creía que los hijos eran el reflejo de los padres, hasta que crecí y me di cuenta que no soy el reflejo en absoluto ni de mi madre, ni de mi padre, ni de mis abuelos. Ahora sí, quisiera parecerme a mi abuela, por ejemplo. Una persona que jamás dijo una mala palabra, que siempre fue servicial. Y ahí dije, no, los padres no tienen la culpa. Los padres no tienen la culpa de la intolerancia de sus hijos. O sí, creo que podríamos pensar en un momento de que quizás hasta nosotros, los no intolerantes, o lo que intentamos, porque tampoco seamos negacionistas ni hipócritas, hay gente que no tolera cosas y le sale desde las tripas combatir a lo que no tolera. Y quizás nosotros seamos también partícipes y creadores o sostén de este tipo de personas intolerantes, al darle la visibilidad, al darle el espacio, al solo hecho de contestar algún tipo de agravio. Quizás la mejor medicina para la intolerancia sea la indiferencia. Pero ¿cómo nos cuesta? Porque tenemos
una invasión de información constantemente que va forjando dicha intolerancia y dichas vulnerabilidades. Hoy no se tolera, al menos en Latinoamérica y por lo poco que sé en el mundo, a las personas que vienen a trabajar de otros países a tu región. Es una problemática que sucede en todas partes del mundo. Es como que el intolerante no quiere trabajar, por ejemplo, repartiendo comida. Es un trabajo que no lo hizo, no lo hace, nunca lo va a hacer porque nunca lo haría. Pero ver a una persona de otro país haciendo ese trabajo le genera una urticaria y lo hace escupir veneno a mansalva. Eso es el intolerante, ese es el claro ejemplo. Podríamos seguir intentando buscarle una definición a la intolerancia y a los intolerantes. Yo los defino como privilegiados. Realmente una persona con necesidades no creo que sea muy intolerante. Al contrario, está abierto a recibir lo que el mundo le pueda dar. Las necesidades, así. Cuando uno es una persona abierta a crecer, a avanzar, arrancando desde cero, desde lo más bajo, si es intolerante, me parece que sería una pérdida de tiempo, una pérdida de vida, una pérdida de salud, y que realmente se dedique a otra cosa, no a querer avanzar en la sociedad. Porque realmente el intolerante no creo que absorba más de lo que un sector intolerante pueda compartirle mientras que piense igual que él, ¿eh? Porque entre intolerantes no se toleran tampoco. Los intolerantes tienen que ir todo por el mismo lado porque si no es un caos. ¿Se imaginan un caos, un coro de intolerantes? Pero pensemos en un momento cómo podemos hacer nosotros como sociedad, intolerantes, no intolerantes, todos juntos, para avanzar. Estamos en el siglo XXI, muchachos, año 2021. Todavía seguimos atacando a personas por la religión. O sea, ustedes se dan cuenta. Es una locura, es inanalizable. En nombre de Dios se sigue atacando a personas. Y ni siquiera saben lo que es Dios. Y ni siquiera saben lo que es una molécula, una partícula, un sistema solar, una galaxia, no saben nada. Ni siquiera les interesa. Porque como dije al principio, la intolerancia es el beneficio del ignorante. La intolerancia es el beneficio del ignorante, es la herramienta del ignorante. Pero ¿cómo hacemos para combatir? Esa es la pregunta. Bueno, combatir suena un poco intolerante, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para solucionar esta pandemia? Que se reproduce y se reproduce porque es muy fácil odiar. Es muy fácil no querer aprender. Esa es la más fácil de todas.
Yo creo que debemos replantearnos y actuar de manera tal de que a todo lo que no soportemos, que nos genere rechazo, bronca, ira, le demos media hora de un día para estudiarlo. A ver, a mí, esto es un ejemplo, ¿eh? A mí me genera un rechazo que otras personas vengan a trabajar a nuestro país. Bueno, ¿por qué me genera rechazo? Voy a investigar de qué país viene. Ah, mirá, pasa esto y aquello. ¿Qué música escuchan? ¿Qué comida comen? ¿Cómo se casan? Si no se casan, ¿en qué creen? Y quizás termines yendo a saludar a esa persona que te molesta que trabaje o que te molestaba que trabaje en tu país. Cuando pienses que otras tradiciones o costumbres diferentes a las tuyas son de alguna manera dañinas para tu intelecto, estudialas, tómate el trabajo y media hora al día de investigar lo que te genera rechazo. Investigar lo que te genera ese odio, ese veneno. Y estoy seguro que de a poco vamos a dejar de ir viendo a esta plaga, a esta pandemia de intolerancia en redes sociales. Que esa es la menos importante, porque uno puede desconectarse, cambiar de red social y bueno, encontrará otro tipo de intolerantes, pero siempre están. Pero lo importante es que la intolerancia salga de los colegios, principalmente en los educadores. Necesitamos que los educadores sean el primer motor de antiintolerancia de todas las comunidades y países del mundo. Que los gobernantes promuevan la antiintolerancia con el ejemplo. Y que nosotros nos demos cuenta de que cuando atacamos a alguien, realmente estamos siendo privilegiados. Estamos siendo privilegiados. Una persona que se pueda detener a intentar arruinar religiones, sexualidades, razas, costumbres, es porque debe tener la vida garantizada de tal manera que lo único que le quede sea atentar contra todo lo que le rodea. Dense cuenta, démonos cuenta de que la intolerancia es una cuestión de privilegio y que su motor es la ignorancia. Media hora para estudiar lo que nos molesta. Y de a poco esta pandemia se va a ir curando. Nos vemos la próxima semana. Que sigan bien.